Estamos, fue cortita la tanda nomás. Sí, vamos sí. a arrancar este segundo bloque, punto 1, vamos a estar acá hasta las 13. Saludos a la gente que está del otro lado escuchando la radio. Le voy a pasar el número para que manden su foto, su audio, su video al 3874-574822. Repito, 3874-574822. Y rápidamente, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Martín Van Dam, periodista especializado en economía. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Viniste con datos. Sí, queríamos hablar un poco de inflación, porque Bien. bueno, generalmente cuando se da a conocer los datos de inflación, se da a conocer los datos a nivel nacional. Sí. Y nosotros queríamos hablar un poco de la inflación del NOA, que, a ver, en general los precios más o menos se mueven de la misma manera en las distintas regiones, pero siempre hay algunas particularidades que tienen que ver con las características de cada región, ¿no? Entonces, queríamos hacer una radiografía de lo que ha sido la inflación en el primer semestre en el noroeste argentino. En el noroeste argentino. Así es, no tenemos datos de Salta puntualmente, pero sí por lo menos a nivel regional que nos permiten ver un poco dónde estamos parados. La inflación en general en el NOA suele ser ligeramente superior a la nacional, ¿no? Bien. Esto es un dato interesante porque en general los habitantes de esta región del país tienen ingresos menores a los que tienen en otras zonas de la Argentina. Pero siempre dicen vivir en Salta es muy caro. Y bueno, y lamentablemente tenemos ahora los muchas números veces lo confirman. inflaciones más altas. Sí, por ejemplo, a nivel nacional ustedes saben que el primer semestre la inflación acumulada fue el 15,1%, claro. En Salta fue el 15,7%, ¿no? 0,8 puntos porcentuales por encima. Pero además, más interesante todavía, digamos, porque está claro que hay una desaceleración de la suba de precios, eso es indiscutible. Claro. Digamos, el año pasado, a esta altura del partido, teníamos una inflación acumulada del 76%, ahora la bajamos al 15%, estamos hablando de una cuarta parte. Pero está bueno ver al interior de esa inflación, cómo está compuesto. No solo por grandes rubros, sino por rubros incluso más pequeños, más desagregados, como para ver un poco la dinámica que ha tenido los precios. Y una de las cosas interesantes que uno puede observar es que la inflación está pegando mucho a la clase media, sobre todo. ¿Por qué a la clase media? Porque hay ciertos, si uno ve lo que más aumentó, o incluso lo que aumentó por encima del promedio general de la inflación. ¿Qué fue? Lo que más aumentó fue alquileres, ¿no? Uy, sí. Para que se dé una idea, alquileres aumentó en el NOA 53% en este semestre, digamos, contra 15% que fue la inflación general, 53%. Y si uno lo ve en los últimos 12 meses, ya acumula un 156% de aumento contra un 39% que fue la inflación general en este último año. Es decir, la triplica. Eso? ¿Cómo puede ser que estén tan desacoplados los alquileres de la inflación? Bueno, en parte tiene que ver, o uno podría ensayar esa explicación, con la derogación de la ley de alquileres y la desregulación que hubo del mercado, que hizo que antes un mercado que tenía ciertas regulaciones respecto de cómo podía uno actualizar los alquileres, cada cuánto podía hacerlo, que siempre tenía que estar en pesos y no en dólares. Bueno, todo ese tipo de cosas dejaron de existir y hoy en día cada uno puede ponerle el precio que quiere, actualización como quiere, etcétera. Y bueno, eso sin lugar a dudas ha afectado el tema de alquileres. Lo que mataba en ese momento era que esté sujeto al precio de la inflación. Claro, entonces, en realidad era un combinado de salarios con inflación. Y te volvía loco. Ahora lo podés actualizar por inflación, si querés, lo podés actualizar por dólar, lo podés actualizar por UVA, por lo que quieras, en realidad. Sí, increíble. Y bueno, la verdad que se han disparado los precios de los alquileres. Y además se han disparado particularmente en el NOA, salvo la Patagonia, que subieron un 72%, la segunda región con mayor aumento del alquiler es el noroeste argentino. Impresionante, a mí me sorprende, Martín, ahí meto una cucharita. Tengo una hermana que se va a vivir a Buenos Aires, es psicóloga, el novio es médico y se va a hacer la residencia a Buenos Aires. Sí. Y uno en el imaginario común que tiene, en sentido común, dice, uy, te va a valer mucho más caro, ella alquila acá en Salta, te va a valer mucho más caro alquilar en Buenos Aires, porque ya estaban buscando un barrio más o menos lindo. Y la sorpresa fue de que no. Que estaba más o menos al mismo precio. Más o menos el mismo precio, incluso más disponibilidad y más posibilidad de encontrar precio en Buenos Aires que encontrar precio acá. Sí. Una locura. Más caro acá en Salta alquilar que en Buenos Aires.
Tremendo. Bueno, ese sería el primer puesto del semestre en materia de inflación. Que te mata. El segundo es el tema de las cuotas de los colegios privados, de todos los niveles. Seguramente si han hablado con padres o madres que tienen hijos en colegios privados, les habrán dicho lo que han aumentado en este último tiempo. A tu izquierda una víctima. Incluso te dicen, este es el aumento de este mes, el que viene ya vemos. Claro. No podemos proyectar, y quizás me acuerdo años anteriores donde, bueno, la cuota de julio va a salir esto, la de agosto esto y la de septiembre esto. Ahora no podemos proyectar cuánto te va a salir el próximo mes. Con lo cual no podés planificar. Nada. Claro. Bueno, nada. 49% Claro. aumentaron las cuotas de los colegios en el último semestre y acumulan un 106% en el último año, ¿no? Hablando de todos los niveles educativos, pues este es un promedio. Y finalmente, las prepagas están en el tercer lugar, prepagas, obras sociales en general, que aumentaron un 29% en el semestre, un 73% en los últimos 12 meses. Y acá sí quiero reparar, acá sí hay una diferencia importante. Vos sabés que me fijé cuánto había aumentado las prepagas en otras regiones, y entre el 15 y el 16 más o menos, y acá el 29, el doble. Wow, ¿por qué? Sí, y no sé, eso me parece que es un tema interesante como para averiguar qué es lo que pasó en el noroeste argentino, como para que haya semejante diferencia de aumento en los precios de las prepagas. Se me viene a la cabeza que lo mismo pasa con las naftas. Subieron 2,5 y en Salta siempre termina siendo más cara que en Buenos Aires. Y está la brecha. Sí, la verdad no sé cuál es la explicación en este caso. Pero fíjense que estamos hablando de 3 rubros, los que encabezan la inflación, sí, que implican que uno sea esclavo, si se quiere, de esos rubros. Digamos, uno el alquiler lo tiene que pagar, si uno tiene contrato, se le actualiza, uno lo paga. La cuota del colegio no lo vas a andar cambiando del colegio, quizás en una de esas al año siguiente decir, bueno, no, si está muy cara la incluso cuota, un gastadero de guita lo también cambio a otro. No, y las prepagas también, estás enganchado ahí. ¿Por qué planteo esto? Porque en realidad, claro, cuando uno ve los precios de cuestiones vinculadas con el consumo, ahí sí se nota una desaceleración de la inflación. ¿Por qué? Porque si la gente deja de consumir, ya hay un precio que vos no podés poner porque directamente la gente no te compra, ¿no? Es así de sencillo. Pero en este caso, claro, estamos hablando de rubros en los que uno está medio atrapado, claro, si se quiere, ¿no? No podés no pagarlo. No podés no pagarlo. Incluso si no los pagás, te adeudás, pero no es lo mismo pagar un alquiler que 2 juntos o 3 cuotas juntas del colegio. Una bola de nieve que después es imposible salir. Claro. Lo que pasa es que ustedes saben que el índice de precio del consumidor se funciona en función de ponderaciones, ¿no? Es decir, todos estos rubros que yo mencioné aportan un 2% en el índice general, con lo cual, por más de que aumenten 53%, es mínimo lo que aportan al aumento del índice de precio general, ¿no? Claro. No sé si se entendió el concepto. Sí. Porque uno, Martín, pasa de que ve la inflación que festeja el gobierno y decís, che, mi costo de vida no tiene esa inflación, tiene una inflación mucho más alta. Es que en realidad la encuesta de gasto de los hogares, la ENGO, que hace el INDEC, que es justamente donde releva cuánto gasta uno en cada uno de los rubros, eso hasta uno lo puede armar por sector económico, porque están los datos para hacer eso. Entonces uno podría decir, la inflación de la clase alta es esta, la inflación de la clase media es esta, y la inflación de los sectores populares es esta. Y son distintas porque, por ejemplo, los sectores populares gastan mucho más en alimento que lo que gastan los sectores altos, por ejemplo, ¿no? Que por ahí gastan más en turismo o en recreación, ¿no? Digo, como para poner algunos ejemplos. Y después en el rubro de alimentos... Se completa ahí en la infografía, perdón Martín, obviamente usamos el informe de tu agencia, de Agencia Ciudadana, y el último, carne. Claro, porque a eso iba el tema de los alimentos. Los alimentos sí tienen un peso muy importante en la canasta de los hogares del noroeste argentino. El 34% de los precios, digamos, de la canasta de consumo nuestra es alimentos y bebidas. Y bueno, los alimentos y bebidas, dentro de todo, han subido más o menos a tono de esta inflación. Decíamos 15,7, bueno, los alimentos y bebidas subieron 16,9. Están más o menos por ahí. Pero dentro de este rubro
hay un producto que es la carne que subió exponencialmente. Sí. Y fíjense que este sí hace su aporte importante en el índice general, porque para que se den una idea, del 100% que es el IPC del noroeste argentino, el 12,5% es la carne. Wow. O sea, de cada 100 pesos que gastaba, tendría que decir, porque en realidad es una canasta muy vieja, ese es otro tema que podríamos abordar en algún momento, pero digo, de esa canasta, de los 100 pesos, 12,50 iban a comprar carne, ¿no? Entonces, un movimiento en la carne te lo altera bastante. Muy típico del argentino, esa dieta. Sí. Bueno, ahora ha bajado mucho el consumo, ¿no? Ahora estamos en los niveles mínimos de consumo de carne, histórica, entre otras cosas por esto. 29,4% subió la carne en este semestre, es decir, el doble que la inflación acumulada durante el mismo periodo. Y eso explica de alguna manera por qué se consume menos, ¿no? Habla con cualquier carnicero y te dice que están vendiendo poco, algunos lo sustituyen por el pollo, por el cerdo y demás. Sí, hoy todas las carnicerías tienen todas las variantes de carne. Tienen pollo y tienen cerdo. Y después, ¿qué es lo que subió, por ejemplo, por debajo de la inflación? El pan, 11,5%, Mirá. que es un ítem también importante en el consumo. Y lo que es frutas y verduras, incluso cayeron los precios, ¿no? En el primer semestre acumulan una baja, frutas y verduras, del 0,7 y el 0,8 respectivamente. Claro, hay un componente estacional, ¿no? Ustedes saben que son productos que son muy variables en función de... Son muy fluctuantes los precios, los precios, ¿no? El otro día pagué 500 pesos un tomate. Bueno, ese es un estacional, hablas ¿o no? con gente del Cofrutos y demás, sí. Bueno, 500 pesos está caro porque, bueno, un tomate, pero bueno, en general te dicen la gente de las verdulerías o de Cofrutos que están vendiendo bastante menos que lo que vendían. Y por eso antes. También tiene que ver el precio. Y por eso de tiene hecho, que ver el precio. Vi en el Tribuno una nota a la gente encargada, ruso, no me acuerdo el nombre, pero uno de los encargados del Cofrutos, de la cooperativa, y decía, bajó 30-40% la venta. Es impresionante, en volumen, ¿no? Porque en precios ya están tirados para abajo, como vos decías. Claro. No pudieron acompañar los precios subiendo, pues si no, no vendían nada. Y bueno, y si uno mira el interanual, por ejemplo, a lo último, o sea, en este primer semestre, el gobierno nacional decidió ponerle un freno, si se quiere, a la política de quita de subsidios a los servicios públicos, justamente para no contribuir a que la inflación se disparara, porque sabemos que es el principal caballito de batalla del gobierno, ¿no? Llegar a octubre a las elecciones con una desaceleración de la inflación. Pero bueno, el segundo semestre del año pasado y el primer semestre ni hablar, fue bastante importante el aumento que tuvimos en servicios públicos y me parecía interesante ir a esa cuestión también. Si uno actualizara la canasta, que es un tema que yo mencionaba, nosotros tenemos una canasta, estamos calculando la inflación con una canasta de consumo que tiene más de 20 años. Claro. Y en estos más de 20 años, los precios relativos cambiaron un montón. Digamos, sin ir más lejos, pónganse a pensar ustedes mismos cuánto gastaban en servicios públicos hace 20 años y cuánto gastan ahora en relación a sus ingresos. Y la ecuación cambió completamente, entre otras cosas porque hubo quita de subsidios, hubo actualización de tarifas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Esos aumentos de los servicios públicos contribuyen en muy poca participación al índice general, en mucho menor participación que la que debieran. Claro. Probablemente la inflación sería mayor si efectivamente se les asignara el peso que efectivamente tienen en los consumos de los hogares. Para que se den una idea, si se implementa, ahora contribuyen los servicios públicos, digo gas, luz, etcétera, en un 7% del índice. Nadie gasta un 7% de sus ingresos en los servicios públicos, probablemente sea por lo menos el doble, ¿no? Si no llegan boletas de luz, obviamente que tienen los componentes de municipales, pero que también en definitiva son servicios, tarifas o impuestos, y 100 lucas una boleta.
y pocos sueldos son de un palo, ponele, como para decir es el 10%, Sí, ¿no? sí. Es mucho más. Y estás hablando solo de una factura. Sí, ¿no? de una factura. Bueno, por eso digo, en la encuesta de gastos de los hogares de 2017 y 2018, que es la que muchos estamos pidiendo que se implemente, Bien. ya es un 12, no un 7. Claro. ¿No? Digo, sería un poquito más ajustado a la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Sí, sin dudas. Y esto, Martín, un tema que hablamos antes que tenía que ver con el bondi también. Bueno, el bondi, justo me preguntaba un colega esta mañana, porque acá aparece el aumento del transporte, aparece por debajo de la inflación con un 9%. Claro. Y dicen, no, pero si el aumento en Salta fue mucho mayor. Sí, lo que pasa es que recordemos que es regional, ¿no? Por ejemplo, La Rioja tiene un boleto muy barato. Bien, ¿no? mirá, no sabía. Jujuy lo tiene más parecido al nuestro, digo, pero esto mide el aumento del transporte general. Y en transporte no entra solamente colectivo. Bien. Entra, por ejemplo, los combustibles, entran los precios de los vehículos, mantenimiento, bueno, entran más como varios amplio. rubros, claro, por eso es medio que se licúa Bien. no es solamente el precio del bondi, porque Bien. si no, obviamente tendría que ser mayor. Ah, sí. estábamos hablando de lo que costaba el bondi para un laburante en un comercio, 2 bondi de ida, uno para ir a la mañana y otro para la tarde, era una guita loca, Sí. eran más de 100 lucas Lo que pasa es también. que entran varios ítems, como te decía, y además es regional, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, Martín, ¿y qué lectura haces vos? ¿Qué te queda de esta inflación desagregada del noroeste argentino? No, lo que me queda en primer lugar es que evidentemente esta idea que siempre está instalada por los sectores más ortodoxos de que el mercado se autorregula y los precios siempre son los que tienen que ser en función de la oferta y la demanda, bueno, está claro que no, porque en el caso de aquellos bienes que sí van a la mano del consumo, esto puede llegar a ocurrir, pero hay muchos lugares donde hay oligopolios, donde hay grande concentración del mercado, donde pueden aumentar los precios muy por encima de la inflación y uno queda a merced de esas decisiones, Claro. digamos, no puede irse a la competencia, ¿no? Entonces, eso se está viendo por un lado en este sentido. Y después hay que ver ahora qué pasa con esta microdevaluación, porque no fue una corrida cambiaria, pero sí se ha movido bastante el dólar en este último tiempo. Hay que ver cómo impacta en julio, porque en general la Argentina, como somos un país exportador básicamente de alimentos, generalmente los movimientos en el tipo de cambio repercuten directamente en los precios de los alimentos, Sí. ¿no? El famoso pass-through que se le dice. Bueno, hay que ver cómo impactan los precios en los próximos meses, ¿no? ¿Y qué te dice tu olfato? No, yo primero quiero ver qué pasa si la devaluación llegó hasta acá o va a continuar, Bien. ¿no? Eso sería una primera... Siempre se traslada bastante parecido el nivel de devaluación al nivel de inflación. En general es así. Lo que pasa es que venimos de un periodo bastante prolongado de dólar planchado y de inflación relativamente alta todavía. Claro. Con lo cual habría que ver, digamos, cuánto margen le queda para actualizar los precios, teniendo en cuenta de que ella vino subiendo y el dólar estuvo Porque quieto. lo sí. que te dicen es el dólar está atrasado. Claro. Entonces, cuando el dólar se ponga a tono con lo que debería valer, debería estar el mismo precio, ¿no? claro, debería contemplar la inflación que tuvo estos meses. Debería, decimos, pero sabemos que hay una cuestión inercial también, ¿no? Que es parte de la cultura, ¿no? El comerciante, el formador de precio y demás, ve un movimiento en el dólar y ¿qué es lo primero que hace? Remarca. Por si acaso, pasó con la mega devaluación de diciembre de 2023. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Devaluamos un 118%, Sí. y de repente todos remarcaron, pero de una forma increíble, y después empezaron a regular. Conozco gente que tenía negocio y cuyos proveedores le pasaron una lista de precios un día y al mes siguiente la lista de precios había bajado respecto del anterior, ¿no? Entonces hay mucho también cultural y de especulación, ¿no? En este sentido. Sí, lo que te diría es que el gobierno va a tener serias dificultades en este escenario de perforar el 1, ¿no? Que es
el sueño del presidente de la Nación es llegar a octubre habiendo perforado el 1% de inflación mensual, ¿no? Y yo creo que en este escenario va a estar bastante difícil. Complejo. Digo, va a tender más al 2 la inflación que a bajar al 1, ¿no? Del mes anterior a este mes subió. Subió 0,1, sí. 0,1, pero subió. Subió, tal cual. Tremendo. Martín, ¿cuál sería el costo, ¿no? de buscar ese perforar el 1%? Porque bueno, muchos dicen, y el costo es dejar fuera de tu planilla de Excel millones de argentinos. Es que sin lugar a dudas es eso, porque la principal ancla que está usando o que ha venido usando el gobierno para bajar la inflación es el ancla cambiaria, ¿no? Que está diciendo, si yo mantengo a raya, incluso de manera artificial, el dólar, en una economía bimonetaria como la que vivimos en la Argentina, eso en general tiende a frenar el aumento de los precios. Eso tiene sus consecuencias, porque además a eso le sumamos la apertura indiscriminada de las importaciones. Claro, los productos importados son más baratos que los que se producen acá, pero no te generan un solo puesto de trabajo, no. Sino más bien te lo destruyen. Entonces, las consecuencias que tiene justamente a mantener a raya el dólar para mantener a raya la inflación es destruir el entramado productivo, en definitiva, y destruir los puestos de trabajo, destruir también el poder adquisitivo, porque ha habido todo un trabajo justamente para licuar salarios y para que las paritarias siempre estén por debajo de la inflación, para que tampoco presione el consumo sobre los precios. Bueno, todo ese tipo de medidas han generado, digamos, como les digo, destrucción de puestos de trabajo, lo charlamos la vez pasada, por un lado, y por otro lado también licuación de ingresos, ¿no? Martín, querido, muchas gracias. La verdad que siempre es muy bueno porque es muy didáctico cómo explicás. Sí. Bueno, muchas gracias. Me parece que eso aporta mucho a la gente, que se vaya con un poco más de conocimiento. Te agradecemos un montón. ¿Dónde te encuentra la gente y dónde encuentran estos informes tan... Estamos armando la página web, todavía no la tenemos, Bien. pero por lo pronto los resúmenes de los informes en Ciudadana Comunicación nos pueden buscar en Instagram, en TikTok, etc. Bien, perfecto. Bueno, Martín Van Dam Gracias, ha pasado por nuestros estudios. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Próximo bloque, no se pierdan, porque vamos a seguir hablando un poco de estas cuestiones, sobre todo puntualmente el tema